que sea el pueblo el que decida. Son las palabras de Gustavo Petro al llamar a movilizaciones y anunciar que convoca a una consulta popular para decidir sobre esa reforma laboral y a la salud. Apuesta arriesgada, como decía, teniendo en cuenta que una primera propuesta de reforma a la salud fue hundida en el Congreso, o por lo menos herida en el Congreso el año pasado. Se volvió a presentar al Legislativo, donde la semana pasada fue aprobada por la Cámara de Representantes y pasó al Senado. La reforma laboral siguió el mismo camino, pero se ha estancado en la Comisión Séptima del Senado y puede archivarse. Ante el inminente freno a su reforma laboral en el Senado, el presidente colombiano Gustavo Petro denunció el bloqueo del Poder Legislativo a sus políticas de gobierno. El mandatario convocó una consulta popular para que la suerte de sus cambios al sistema de trabajo, de salud y de pensión se definan en las calles. El bloqueo institucional es una dictadura contra el voto popular. Y al bloqueo institucional se le responde con democracia real. Y la democracia real la decide el pueblo. La participación de la ciudadanía, ya que sus representantes no fueron capaces de hacer eco de su voz en las elecciones del año 2022. No bastó con un mensaje televisado. Horas más tarde, Petro montó otro escenario rodeado de trabajadores, estudiantes y movimientos indígenas. El presidente convocó a una protesta masiva el 18 de marzo en rechazo al hundimiento del proyecto laboral. Que sea el pueblo el que decida si quiere la reforma pensional o no, si quiere la reforma a la salud o no, si quiere la reforma laboral. Prácticamente convocar al pueblo que decida si quiere ser esclavo o quiere ser libre y digno. Es al pueblo al que le corresponde esa decisión. Y en esa medida hemos convocado al pueblo a las calles, a movilizarse. El martes, 8 integrantes de una comisión del Senado votaron para archivar la reforma laboral. La propuesta de Petro busca poner punto final a la renovación de contratos laborales temporales, un incremento en la remuneración de horas extra y la licencia menstrual, entre otras figuras que el actual Código Laboral no estipula. Para muchos analistas, Petro comenzó este martes la campaña de cara a las elecciones de 2026, con una consulta popular que mostraría que millones de colombianos están a favor de sus políticas de reforma. En las calles de toda Colombia. Gracias por haberme escuchado. Se adelanta pues esa campaña electoral en Colombia con una consulta que definirá el rumbo del gobierno. Alexandra Correa, en Bogotá, en el Legislativo están estancadas esa reforma laboral y de salud. Petro habló de consultar al pueblo porque para él es quien decide sobre las reformas que prometió a sus votantes en campaña. ¿Cuál es el panorama al que se enfrenta el presidente a año y medio de finalizar su mandato? Ana y televidentes, se le acaba el tiempo al gobierno petrista y no ha logrado pasar estas dos reformas bandera de la promesa electoral. El panorama es que el presidente de la República sí puede formular una consulta popular para la que necesita las firmas de todos los ministros y el concepto favorable del Senado de la República, en donde no tiene suficiente apoyo. Así que Petro volvería posiblemente al estancamiento a puertas de que en julio de este año termine el segundo periodo legislativo, sumando más presión a la situación, Ana. Además, la propuesta de Gustavo Petro también va a requerir que la Corte Constitucional dé visto bueno previo a esa consulta popular. Ahora, esta vía no consulta a los ciudadanos leyes, Ana, ni tampoco normas o reformas constitucionales, es decir, no le consulta a la gente los textos. Son preguntas para responder sí o no sobre el trámite de una ley, pero no es el pueblo el que dicta las leyes, Ana. Así las cosas, el panorama no es tan fácil para un presidente que no ha logrado convencer a los congresistas sobre sus reformas políticas y quien viene atravesando una crisis gubernamental. Además, si el Pleno del Senado votara a favor de esa consulta popular, Ana, tiene pocas posibilidades de éxito. Mira, para que el resultado tenga validez legal se necesitaría la participación de 1/3 del electorado o alrededor de 13,6 millones de votantes, un umbral muy exigente, y recordemos que Petro ganó con 11,2 millones de votos, Ana.
Me pregunto qué sentido entonces tendría esa consulta popular, pero bueno, quizás sea otro tema. ¿Por qué las reformas tienen tanta oposición, Alexandra? Brevemente, si puedes. Bueno, Petro lo que quiere es medir las calles nuevamente. El sentido de esa consulta es porque él quiere que el pueblo sea quien presione al Congreso de la República. Ahora, respecto a esta pregunta, la reforma laboral ha sido cuestionada por varios congresistas opositores a Petro porque argumentan que al brindar mayores beneficios económicos a quienes tienen un empleo formal, desincentivan la empleabilidad porque la carga prestacional para el empleador, que de por sí ya es alta en Colombia, la elevaría a Ana, lo que dispararía el desempleo y la informalidad en el país, que supera el 50%. Respecto a la salud, opositores dentro del legislativo apoyados de estudios argumentan que Colombia tiene uno de los mejores sistemas de salud en todo el continente americano versus quienes creen que es urgente mejorar el acceso y la calidad de la atención médica para la población. En todo caso, Petro está intentando arrebatarle al sector privado para devolverle al sector público la salud y también reformar lo laboral. Es una decisión muy difícil en estos momentos, Ana. Muchísimas gracias por explicárnoslo todo, Alexandra Correa. Un saludo.